En la fiesta de jubilación de mi padrastro. En un restaurante familiar de Madrid repleto de risas y brindis. Él se paró con el micrófono en mano, señalándome con un dedo acusador. Y proclamó: tú me lo debes todo. Todo lo que eres. Yo sonreí con frialdad. Saqué una carpeta gruesa de mi bolso y respondí: la agencia tributaria dice lo contrario. Cada palabra que pronuncié esa noche fue el fruto de 4 meses de investigación meticulosa. 2 años de explotación sutil y una infancia entera manipulada por una deuda imaginaria que nunca existió. Me llamo Raquel López. Y a mis 35 años. He construido una vida que parece impecable sobre el papel. Gerente senior de impuestos en una firma de abogados mediana en el centro de Madrid. Un apartamento en Chamberí con vistas al retiro. Y una cuenta de ahorros que ya no me quita el sueño. Vivo sola por elección propia. Mis días son estructurados y predecibles. Tal como me gusta. Pero cada vez que mi teléfono vibra con un mensaje de mi madre, esa paz se resquebraja como un cristal frágil. Carlos necesita ayuda con el pago del coche otra vez. Decía su último mensaje. Sin saludos. Sin charlas triviales. Solo otra petición envuelta en culpa. He estado financiando la vida de mi padrastro desde que me gradué en la universidad hace 13 años. Pagos del coche. Reparaciones en la casa. Facturas médicas. La compra semanal. La lista nunca termina. Y cada vez que transfiero el dinero, Carlos me recuerda que es lo mínimo que puedo hacer. Al fin y al cabo, él sacrificó sus mejores años criándome. La verdad es que apenas lo vi durante esos supuestos años de sacrificio. Carlos trabajaba en una empresa de logística regional, ganando un sueldo decente, pero siempre quejándose de estar en la ruina. Se mudó con mi madre cuando yo tenía 11 años. Solo 8 meses después de que mi padre muriera en un accidente de construcción en una obra en las afueras de la ciudad. Mientras mamá lloraba su pérdida, Carlos tomó el control de la casa, de las finanzas y de la narrativa de nuestras vidas. ¿Sabes lo caras que son las adolescentes?, le decía a cualquiera que lo escuchara. Generalmente después de su tercera cerveza. Ropa. Comida. Todas esas cosas del colegio. Casi me arruinan. Lo que nunca mencionaba era la beca académica que cubrió la mayor parte de mi secundaria. O el trabajo de camarera que conseguí a los 14. Mintiendo sobre mi edad para lavar platos en un bar a 6 manzanas de casa. O cómo compraba mi propia ropa en mercadillos y preparaba mis almuerzos con lo que quedaba en la nevera. Mamá nunca lo contradecía. Desarrolló esa mirada vidriosa cada vez que salía el tema del dinero, asintiendo a todo lo que Carlos decía. A veces la pillaba mirando la foto de papá en la repisa, la que Carlos trasladó al armario del pasillo un año después de instalarse. Y veía un destello de la mujer que solía ser. Pero entonces Carlos la llamaba por su nombre. Y ella volvía a ser la sombra sumisa en la que se había convertido. La ayuda financiera empezó de forma sutil: 20 euros aquí, 50 allá. Solo hasta que me den el bonus, decía Carlos. El bonus nunca llegó. Pero las peticiones sí. Se intensificaron cuando obtuve mi título de experta en fiscalidad. De repente, no era solo la hijastra que le debía algo, era la hijastra con dinero que le debía algo. Debe ser bonito, decía durante las cenas familiares, mirando mi nuevo portátil o mi ropa profesional. Algunos tuvimos que sacrificar nuestros sueños para criar a los hijos de otros. Hijos de otros. 24 años después, yo seguía siendo la hija de otro. Llevaba un registro en una hoja de cálculo. Un hábito profesional. Supongo. Solo en los últimos 5 años. Les había dado 37.000 euros.
No préstamos, sino regalos. Pagos por una deuda que Carlos insistía en que existía, pero que nunca podía especificar con precisión. Comida. Techo. Evitar que acabaras en un hogar de acogida. Enumeraba cuando lo presionaba. ¿Crees que eso sale gratis? Me mordía la lengua, recordando el dormitorio en el sótano con la calefacción rota. Las comidas que me saltaba para que mamá pudiera comer. Las tarjetas de cumpleaños firmadas solo por ella porque Carlos no hacía tonterías sentimentales. Pero seguí pagando. En parte por preocupación por mi madre. En gran medida por una esperanza equivocada de que algún día sería suficiente. De que algún día la deuda se saldaría. Debería haberlo sabido mejor. Hombres como Carlos no perdonan deudas, las acumulan con intereses. La fiesta de jubilación se celebró en el Asador. Un restaurante típico madrileño con manteles a cuadros y botellas de vino convertidas en candelabros. Carlos había insistido en el lugar, nada de esas chorradas elegantes del centro. Dijo. Aunque sabía que esperaba que yo pagara la cuenta. 63 años y por fin libre de la empresa de logística. Invitó a todos los que alguna vez le habían pagado una cerveza o reído sus chistes groseros. Llegué a las 6:30. Vestida con un traje conservador que gritaba profesional responsable. Mamá me abrazó en la puerta. Susurrando, gracias por venir. Como si mi asistencia fuera opcional. Carlos apenas me reconoció. Demasiado ocupado reinando entre sus colegas cerca de la barra. La sala se llenó con los sospechosos habituales, los hermanos de Carlos. Que compartían su risa estruendosa y opiniones aún más ruidosas. Excompañeros que habían perfeccionado el arte de la tolerancia educada. Y vecinos que venían por la comida gratis. Mamá revoloteaba entre las mesas como un pájaro nervioso. Rellenando bebidas y disculpándose por nada en particular. La cena fue el plato favorito de Carlos, chuletón demasiado hecho y salsa marinara aguada. Empujé la pasta en mi plato. Escuchando la quinta versión de cómo Carlos había plantado cara a un jefe 10 años atrás. Las historias se volvían más heroicas con cada cerveza. Pintándolo como el guerrero de clase obrera que nunca se rendía. Luego vinieron los discursos. Su hermano fue primero. Divagando sobre hermandad y trabajo duro. Un compañero hizo comentarios genéricos sobre dedicación. Entonces Carlos se levantó. Golpeando su botella de cerveza con un tenedor hasta que la sala se cayó. Quiero agradecerles a todos por venir. ¿Comenzó? Su voz ya espesa por el alcohol y el falso sentimiento. 40 años rompiéndome la espalda. Y llegué a la meta. Aplausos dispersos. Mamá sonrió con esa sonrisa vacía. Pero no lo hice solo. Continuó Carlos. Sus ojos recorriendo la sala hasta posarse en mí. Raquel. Ven aquí. Mi estómago se hundió. Negué con la cabeza. Pero mamá ya me empujaba. Susurrando, por favor. Cariño. Ve. Me puse a su lado. Sintiéndome como una ternera en subasta. Carlos pasó su brazo por mis hombros. Pesado y posesivo. Todos. Esta es la niña que crié. ¿Anunció? Llegó a mí como una flacucha de 11 años después de que su padre muriera. Nadie más quería la responsabilidad. Pero yo di el paso. Nadie más quería la responsabilidad. Como si mis abuelos no hubieran suplicado llevarme con ellos. Como si la hermana de mi padre no hubiera luchado por la custodia hasta que Carlos convenció a mamá de cortarles el contacto. Criar al hijo de otro no es fácil. Continuó Carlos. Apretando su agarre. Me costó ascensos. Oportunidades. Pero lo hice de todos modos. Puse un techo sobre su cabeza.
Comida en su barriga. Ropa en su espalda. La sala murmuró aprobación. Alguien dijo, buen hombre. Y ahora miradla. Dijo Carlos, gesticulando hacia mí como si yo fuera su creación. Gran gerente. Piso elegante. Probablemente gana más en un mes que yo en un año. Gerente de impuestos. Corregí en voz baja. Me ignoró. El punto es, dijo Carlos, volviéndose directamente hacia mí. Ella me debe todo lo que tiene. Todo lo que es. Porque yo sacrifiqué mi vida para criarla. La sala se silenció. Incluso el tío borracho sintió el cambio en el tono. Carlos levantó su cerveza. Así que, brindo por las deudas que nunca se pueden pagar. ¿Verdad? ¿Raquel? Todos esperaban mi respuesta. Los ojos de mamá suplicaban. Los de Carlos desafiaban. Tomé el micrófono de su mano con gentileza pero firmeza. Gracias. Carlos. Dije. Mi voz estable a pesar de la rabia que ardía en mi pecho. Tienes razón. Algunas deudas nunca se pueden pagar. Hice una pausa. Mirándolo a los ojos inyectados en sangre. Y otras nunca existieron en primer lugar. La confusión en su rostro casi me hizo reír. Le devolví el micrófono. Besé la mejilla de mi madre y salí del asador con 60 pares de ojos clavados en mi espalda. En mi coche. Me senté 5 minutos. Con las manos temblando. Entonces tomé una decisión. Carlos quería hablar de deudas. Bien. Era hora de auditar exactamente quién debía qué a quién. La unidad de almacenamiento olía a polvo y promesas olvidadas. No la había abierto en años. Mamá me dio la llave después de que vaciáramos las cosas de papá, diciendo que no podía soportar tirar nada. Ahora, rodeada de cajas etiquetadas con su caligrafía cuidadosa, entendí por qué Carlos había estado tan ansioso por ayudar con el proceso de duelo. Empecé con los documentos financieros. Papá había sido meticuloso, guardando cada recibo, cada extracto bancario. El sol de la mañana se arrastraba por el suelo de concreto mientras ordenaba papeles, construyendo una línea temporal de nuestras vidas antes de Carlos. Entonces encontré una póliza de seguro de vida de Mafre, fechada 3 meses antes del accidente de papá. Beneficiarias, Sofía López y Raquel López. Pago, 80.000 euros. 80.000 euros. Miré el número hasta que se borró. Habíamos vivido de arroz y cereales genéricos durante años. Mamá había hecho turnos dobles en el hospital. Yo llevé el mismo abrigo de invierno 3 años hasta que la cremallera se rompió irremediablemente. ¿Dónde había ido el dinero? Fotografié todo. Luego conduje a casa de la tía Elena, la hermana de papá, con quien mamá había dejado de hablar misteriosamente cuando yo tenía 12. Abrió la puerta en vaqueros manchados de pintura, su rostro pasando por sorpresa, alegría y algo como culpa. Raquel. Dios mío. ¿Pasa? He pensado en llamarte tantas veces. ¿Por qué no lo hiciste? Pregunté, entrando en su cocina soleada. Elena sirvió café con manos temblorosas. Tu madre dejó claro que no éramos bienvenidos. Después de que Carlos entró en escena, se detuvo, estudiando mi rostro. ¿Por qué vienes ahora? El dinero del seguro de vida. Dije. La póliza de papá. ¿Sabes qué pasó con él? Elena dejó la taza con fuerza suficiente para derramar café en la mesa. ¿Ese bastardo te lo contó?
¿Qué quieres decir? Desapareció en otra habitación, regresando con una carpeta. Guardé copias de todo. Mira, cartas de abogados. Documentos judiciales. Una petición de custodia fechada 6 meses después de la muerte de papá. Intentamos obtener la custodia, dijo Elena en voz baja. Tus abuelos y yo. Sabíamos que algo andaba mal cuando Sofía de repente no tenía dinero a pesar del pago del seguro. Luego apareció en el juzgado con Carlos, alegando que intentábamos robarte por las prestaciones de supervivencia. Prestaciones de supervivencia. Seguridad social. Tenías derecho a pagos hasta los 18. Unos 800 euros al mes. La mandíbula de Elena se tensó. Carlos convenció a tu madre de que solo te queríamos por el dinero. Dijo que él se encargaría de todo. Que ella no necesitaba nuestra ayuda. 800 al mes por 7 años. Más los 80.000 del seguro. Los números giraban en mi cabeza como rueditas de tragaperras. ¿Intentamos mantener el contacto?, continuó Elena. Pero Carlos siempre interceptaba. Decía que no querías vernos. Que les recordábamos demasiado a tu padre. Al final, Sofía consiguió una orden de alejamiento. Ahora recordaba la ausencia repentina de tarjetas de cumpleaños. Los regalos de Navidad que dejaron de llegar. Me dijo que nos habíais abandonado. Susurré. Elena extendió la mano sobre la mesa, agarrando la mía. Nunca te abandonamos. Pasé 3 horas en su casa, reconstruyendo la verdad. Carlos había aparecido en la vida de mamá en su momento más vulnerable, ofreciendo consuelo que se transformó en control. Las cuentas bancarias conjuntas que solo él podía acceder. Las decisiones financieras que mamá firmaba sin leer. El aislamiento sistemático de cualquiera que pudiera notar la manipulación. Esa noche, revisé las declaraciones de la renta de Carlos. Un privilegio de tener poder notarial desde que mamá se operó 2 años atrás. Lo que encontré habría sido divertido si no fuera tan dañino. Me había declarado como dependiente años después de que me mudara. Declaró ingresos que no coincidían con sus nóminas. Omitió las prestaciones de supervivencia que deberían haber estado en un fideicomiso para mí. Pero la prueba irrefutable vino de una publicación casual en Facebook de la exmujer de Carlos. Compartida 3 años atrás. Qué gracioso que mi ex de repente tuviera dinero para un coche nuevo justo después de casarse con esa viuda. Debe ser bonito heredar el seguro de vida de otro. Me recosté en mi despacho en casa, rodeada de evidencia de fraude financiero que abarcaba 2 décadas. Carlos no solo había robado dinero, había robado mi familia. Mi historia. Mi conexión con el lado de mi padre. Todo mientras exigía gratitud por el privilegio. Abrí una nueva hoja de cálculo. Está rastreando cada transacción ilegal. Cada declaración fraudulenta. Cada euro robado. Para cuando terminé, el sol salía. Y la deuda de Carlos con la agencia tributaria hacía que mi supuesta deuda con él pareciera calderilla. Quería hablar de lo que yo le debía. Bien. Pero primero íbamos a discutir lo que él debía a todos los demás. La sala de descanso de la firma zumbaba con el sonido de la máquina de café mientras extendía mis hallazgos ante Marcos, un socio senior especializado en fraude fiscal. Había sido mi mentor desde que entré en la firma. Y más importante, tenía contactos profundos en la EAD. Jesús. Raquel. Murmuró, hojeando la documentación. Esto es exhaustivo. 24 años de fraude. Dije, removiendo azúcar en mi café con precisión mecánica. Evasión fiscal. Robo de identidad.
Fraude de seguros. Incluso abrió tarjetas de crédito a nombre de mi madre sin su conocimiento. Marcos sacó un formulario en particular. Silbando bajo. Te declaró como dependiente hasta los 28. Mientras tú presentabas tus propias declaraciones. Y cobraba mis prestaciones de supervivencia que deberían haber ido a un fideicomiso, unos 67.000 euros en total. Más los 80.000 del seguro. Hice una pausa. Dejando que los números calaran. Ha estado viviendo de mi padre muerto durante más de 2 décadas. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Marcos. Aunque su expresión sugería que ya lo sabía. Quiero que pague legalmente cada céntimo que debe. Más multas e intereses. Marcos se recostó, estudiándome con la mirada calculadora que lo hacía terrorífico en los tribunales. Sabes que una vez que la EAT empiece a cavar, no parará solo en él. El nombre de tu madre está en algunas de estas declaraciones. Fue manipulada. Dije firmemente. Tengo documentación mostrando su capacidad disminuida durante el duelo. Más evidencia de que Carlos la aisló del apoyo familiar. Cualquier fiscal decente vería que es una víctima. No una cómplice. ¿Y estás preparada para las consecuencias? Las reuniones familiares van a ser muy incómodas. Reí breve y amargamente. ¿Qué familia? Carlos se aseguró de que no tuviera una. Durante las siguientes 2 semanas. Trabajé con Marcos para preparar un caso blindado. Consultamos con la investigación criminal de la EAT. Proporcionamos evidencia de evasión fiscal intencional y construimos una línea temporal que mostraba un patrón de fraude deliberado. La investigadora asignada. Una mujer de ojos agudos llamada directora Carmen Ruiz. Miró una vez las firmas falsificadas y las dependencias falsas y aceleró la auditoría. Mientras tanto, jugué el papel de hija obediente. Cuando mamá llamó pidiendo ayuda con el pago del coche de Carlos, me disculpé alegando que el trabajo me abrumaba. Cuando Carlos me mandó mensajes exigiendo saber por qué era egoísta, respondí con vagas promesas de ponernos al día pronto. Problemas de dinero. Escribió una noche a las 11:45. Supongo que ese trabajo elegante no es tan elegante. Algo así. Respondí, sonriendo por la ironía. La verdad era que nunca había estado más segura financieramente. Pero Carlos no necesitaba saberlo. Que pensara que luchaba. Que creyera su narrativa de que sin su influencia, yo no era nada. Usé el tiempo para proteger a mi madre en silencio. Me reuní con un abogado de divorcios para entender sus opciones. Abrí una cuenta bancaria separada solo a su nombre, fondeada con suficiente para cubrir 3 meses de gastos. Reuní documentos mostrando el abuso financiero de Carlos a lo largo de los años. La parte más dura fue mantener la normalidad cuando cada instinto gritaba confrontarlo inmediatamente. Durante la cena del domingo en su casa. Una actuación obligatoria que no podía evitar. Me senté frente a Carlos mientras él presumía de sus planes de jubilación. Pensando en comprar un barco, dijo, cortando un asado demasiado cocido. Algo bonito. Me lo he ganado después de todos esos años de sacrificio. Eso suena caro. Se aventuró mamá en voz baja. El tenedor de Carlos chocó contra el plato. ¿Qué es el dinero comparado con lo que renuncié? Pregúntale a Raquel. Ella sabe lo que es el sacrificio real ahora que está en el mundo real. Sonreí amablemente. Tienes razón, Carlos. Estoy aprendiendo tanto sobre sacrificio y deudas. Más de lo que imaginas. Tomó mi calma por sumisión, lanzándose a otra historia sobre cómo había trabajado duro para proveernos. Asentí.
calculando mentalmente cuánto tiempo en prisión federal le esperaba. 3 semanas después de la fiesta de jubilación. La directora Ruiz llamó. Estamos listos para proceder. La evidencia es abrumadora. Enviaremos el aviso oficial el próximo lunes. Necesito un favor. Dije. ¿Pueden esperar hasta el sábado siguiente? Quiero asegurarme de que mi madre esté en un lugar seguro cuando reciba la noticia. Puedo darte hasta el viernes. Acordó. Pero. Señor López. Dada la envergadura del fraude. También recomendamos cargos criminales. Su padrastro enfrenta tiempo significativo en prisión. Perfecto. Pensé. Pero no lo dije. En su lugar. Le agradecí y colgué. El plan estaba en marcha. Pero la tensión se acumulaba como nubes de tormenta. Los mensajes de Carlos se volvieron hostiles esa semana. Tu madre me contó sobre vuestro almuerzo secreto. Llenándole la cabeza de veneno. Eso es bajo. Incluso para una malcriada desagradecida como tú. Luego, sé lo que estás haciendo. ¿Crees que eres lista? He manejado dinero desde antes de que nacieras. Y finalmente. A las 2:13 de la madrugada, me lo debes todo. Sin mí. Habrías acabado en acogida. Me aseguraré de que todos sepan qué clase de persona eres realmente. Reenvié todo a la directora Ruiz y a mi abogado. Carlos cavaba su propia tumba con cada mensaje amenazante. Mamá llamó a la mañana siguiente. Susurrando, sabe que sé lo del dinero. Está furioso. Dice que intentas destruir nuestro matrimonio. Prepara una bolsa. Le dije. Documentos esenciales. Medicamentos. Algo de ropa. Escóndela donde no mire. Raquel. No puedo simplemente irme. No tienes que hacerlo. Aún no. Solo estate lista. ¿Puedes hacerlo por mí? Aceptó. Su voz pequeña y asustada. En ese momento. Odié a Carlos más que en 24 años. No solo por lo que había robado. Sino por reducir a mi madre a esto, una mujer aterrorizada escondiéndose en su propia casa. Los días siguientes fueron una tortura. Carlos llamó a mi oficina. Dejando mensajes sobre lealtad familiar e hijos desagradecidos. Apareció en mi edificio de apartamentos. Pero la seguridad lo echó. Incluso contactó a mi exnovio en Facebook. Contando cuentos sobre mi inestabilidad mental y mentiras patológicas. Cada acción añadía otro clavo a su ataúd. La directora Ruiz estaba particularmente interesada en lo que clasificó como intimidación a testigos. Nos lo está poniendo muy fácil. Dijo durante nuestra reunión final. Los mensajes amenazantes solos podrían añadir cargos de obstrucción. Sonreí sombríamente. Carlos siempre había hablado demasiado. Quiero arreglar las cosas. Le dije a mamá por teléfono el jueves por la noche. Déjame organizar una cena. Una ofrenda de paz el sábado en la parrilla del centro. ¿Oh? ¿Cariño? No sé si Carlos aceptará. Dile que quiero disculparme. Dile que he estado pensando en todo lo que ha hecho por nosotras. Y quiero reconocerlo apropiadamente. Delante de gente que importa. Llamó una hora después. Dice que sí. Pero quiere invitar a sus hermanos y algunos amigos para que sean testigos de tu disculpa. Perfecto. ¿Cuántos más testigos? ¿Mejor? Reservé una sala privada en la parrilla. Un lugar italiano de lujo con excelente acústica. Luego hice otra llamada, a la directora Ruiz sobre la cena del sábado. Escuchó mi plan.
riendo suavemente. Señor López. Tiene un don para lo dramático. Arreglaré para que el agente Martínez esté allí. Cenará solo en la mesa vecina. Pura coincidencia. Por supuesto. El sábado llegó gris y lluvioso. Me vestí con cuidado, un vestido negro conservador que decía exitosa pero no ostentosa. El sobremanila en mi maletín contenía 23 años de evidencia condensados en un resumen financiero devastador. Llegué temprano, observando desde la barra cómo se reunía el grupo de Carlos. Sus hermanos. Miguel y Tomás. Ambos con su cuello grueso y ojos suspicaces. 3 excompañeros incómodos en sus chaquetas deportivas pasadas de moda. Mamá. Luciendo el collar de perlas que papá le dio en su último aniversario. Carlos entró último. Claramente habiendo bebido en casa. Su rostro rubicundo. Su andar ligeramente inestable. Me vio y extendió los brazos. Ahí está. La hija pródiga regresa. Me levanté. Alisando mi vestido. Hola. Carlos. Gracias por venir. Me agarró los hombros. Apretando lo justo para doler. No me lo perdería. Tu madre dice que tienes algo que decirme. Lo tengo. Pero comamos primero. La cena fue agonizante. Carlos presidía. Recontando sus historias favoritas sobre mi adolescencia. Cada una pintándolo como el santo sufrido y a mí como la carga difícil. Sus hermanos reían demasiado fuerte. Mamá removía la comida en su plato. En la mesa vecina. El agente Martínez tecleaba en su teléfono. Aparentemente ajeno. Finalmente. Sobre el tiramisú y el café. Carlos tintineó su cuchara contra el vaso de vino. Bien. Raquel. Tu madre dice que querías decir algo. Me levanté. Cogiendo mi maletín. La sala se silenció. Sí. He estado pensando mucho desde tu fiesta de jubilación. Sobre deudas. Sobre lo que nos debemos unos a otros. Carlos se recostó. Sonriendo con sorna. Bien. Ya era hora. Saqué el sobremanila. Poniéndolo en la mesa. Tienes razón. Es hora. Hora de discutir los 80.000 euros del seguro de vida que robaste. Los 67.000 en prestaciones de supervivencia que nunca llegaron a mi fideicomiso. Los 40.000 en deudas de tarjetas de crédito que acumulaste a nombre de mi madre. La sonrisa se deslizó de su rostro como pintura mojada. Las declaraciones fraudulentas donde me declaraste dependiente por 17 años. Los ingresos no declarados. El robo de identidad. Abrí el sobre. Esparciendo páginas por la mesa. Está todo aquí. Carlos, cada recibo. Cada firma falsificada. Cada mentira. Malcriada desagradecida. Rugió Carlos. Levantándose tan rápido que su silla cayó. No puedes probar nada de esto. De hecho, si puedo. Asentí hacia el agente Martínez. Que había aparecido misteriosamente en nuestra mesa. Agente Martínez. Creo que tiene algo para el señor. Carlos Torres. Martínez sonrió amablemente. Sacando su placa y un sobregrueso. Señor Torres. Soy de la investigación criminal de la EAT. Esto es un aviso de auditoría fiscal federal y una citación para comparecer. Le recomiendo contactar a un abogado. La sala explotó. Los hermanos de Carlos saltaron. Gritando sobre trampas y lealtad familiar.
Uno de los compañeros se escabulló en silencio. Mamá se tapó la boca con las manos. Lágrimas corriendo. Carlos se lanzó hacia mí. Pero Martínez se interpuso con fluidez. Señor. Le aconsejo no hacer acciones agresivas. No ayudarán a su caso. Puta vengativa. Escupió Carlos por encima del hombro de Martínez. Después de todo lo que hice por ti. Lo que me hiciste a mí. Corregí. Y a mi madre. Y a la memoria de mi padre. Sí. Carlos. Soy vengativa. Me enseñaste bien. Las deudas deben pagarse. Hasta el último céntimo. La sala privada de la parrilla parecía un campo de batalla. El hermano de Carlos. Miguel. Gritaba sobre traición familiar. Mientras Tomás intentaba agarrar los documentos de la EAD de la mesa. Los compañeros habían desaparecido. Dejando sus postres a medio comer. Mamá se sentó congelada. Mirando la evidencia financiera extendida ante ella como cartas del tarot prediciendo la ruina. Esto es una trampa. Gritó Carlos. Salpicando saliva. Me tendisteis una emboscada. Tú y tus amiguitos de la firma elegante. El agente Martínez permaneció profesionalmente calmado. Señor. Nadie lo atrapó para que presentara declaraciones fraudulentas durante 2 décadas. Sugiero que guarde sus argumentos para la audiencia. Sofía. Carlos se volvió hacia mi madre. Diles. Diles cómo os salvé a las dos. Cómo me encargué de todo. La voz de mamá salió como un susurro. Dijiste que el seguro era solo 10.000. Dijiste que el padre de Raquel dejó nada más que deudas. Te estaba protegiendo. La desesperación de Carlos olía más fuerte que su bourbon. Estabas hecha un desastre. No podías manejar la verdad. Interrumpí, no podía manejar saber que robaste la herencia de tu hija. Que has vivido del dinero de un muerto durante 24 años. El rostro de Carlos se contorsionó en algo feo y primitivo. Todo lo que hice fue por esta familia. Todo. Habríais sido nada sin mí. ¿Nada? De hecho, dije, sacando un documento final. Habría sido unos 147.000 euros más rica. Eso es lo que costó tu ayuda. Sin contar intereses. Miguel dio un paso adelante. Puños cerrados. Vas a destruirlo por dinero. ¿Es familia? No. Dije en voz baja. Es un parásito que se pegó a una viuda en duelo y su hija huérfana. La familia no roba. La familia no aísla. La familia no exige pago por decencia humana básica. Señor Torres. El agente Martínez se dirigió a mi madre con gentileza. Tendremos que hablar con usted también. Pero nuestra investigación muestra que probablemente no estaba al tanto de las actividades de su marido. Querrá consultar con un abogado separado. Eso rompió el último hilo de control de Carlos. Si caigo yo. ¿Caes tú conmigo? Sofía. Cada declaración tiene tu firma. Firmas falsificadas. Aclaré. Tengo análisis grafológico para probarlo. La firma real de mamá versus las de las declaraciones fraudulentas. Bastante diferentes si miras de cerca. La sala cayó en silencio excepto por la respiración pesada de Carlos. Sus hermanos retrocedieron, encontrando de repente la salida muy interesante. El agente Martínez recogió los documentos metódicamente. Señor Torres. Tiene 30 días para responder al aviso de auditoría.
Los cargos criminales se presentarán por separado a través de la Fiscalía. Le aconsejo encarecidamente obtener representación legal inmediatamente. Carlos miró alrededor salvajemente, buscando aliados y encontrando ninguno. Su mirada se posó en mí con odio puro. ¿Planeaste todo esto, la fiesta de jubilación? ¿La cena? ¿Todo? Llevas meses planeándolo. 4 meses. ¿En realidad? Confirmé. Desde que te levantaste en tu fiesta y anunciaste que te debía una deuda que nunca se podría pagar. Tenías razón en una cosa. Carlos, algunas deudas no se pueden pagar. Como robar la herencia de una niña. Destruir una familia. 24 años de mentiras. Raquel. Mamá habló por fin. Su voz más fuerte de lo que la había oído en años. ¿Hay realmente tanto dinero que robó? Me arrodillé junto a su silla, tomando sus manos temblorosas. Papá nos dejó 80.000 en seguro de vida. Tenías derecho a prestaciones de supervivencia. Y las mías hasta los 18. Carlos lo tomó todo. Se soltó las manos para cubrirse la cara. Dios mío. Todos esos años arañando. Haciendo dobles. Y él tenía ese dinero. Lo invirtió. Dije. ¿En sus coches? ¿Sus juguetes? Su cuenta de jubilación. Mientras nosotras comíamos arroz y tú llevabas zapatos con agujeros. Carlos hizo un último intento de control de daños. Sofía. Cariño. No la escuches. Está torciendo todo. ¿Me conoces? Sabes que te quiero. Mamá se levantó lentamente, quitándose el anillo de boda con dedos temblorosos. Caminó hacia Carlos. Lo miró a los ojos y dejó caer el anillo en su copa de vino. Lo único que sé, dijo en voz baja, es que robaste el futuro de mi hija y la hiciste agradecerte por ello. Vete. Esto es una trampa. Carlos agarró su brazo. Pero Martínez lo interceptó. Señor. Es hora de irse. Cualquier contacto con testigos potenciales podría considerarse intimidación. Lo escoltaron fuera. Aún despotricando sobre familias desagradecidas y conspiraciones. Sus hermanos se escabulleron tras él, evitando el contacto visual con todos. La sala se vació hasta que solo quedamos mamá y yo entre los postres abandonados y la evidencia esparcida. ¿Qué pasa ahora?, preguntó, hundiéndose en su silla. La AEAT congelará sus cuentas durante la investigación. Seguirán cargos criminales. Enfrenta tiempo significativo en prisión solo por el fraude fiscal. Más los cargos por robo de identidad. ¿Y nosotras? Le apreté el hombro. Te quedarás conmigo mientras resolvemos el divorcio. Ya hablé con un abogado. Con la evidencia de abuso financiero. Deberías poder quedarte la casa y obtener un acuerdo justo. Rió amargamente. ¿Justo? ¿Después de 24 años? ¿Qué es justo? ¿Justicia?, dije. Por fin. El Tribunal de Madrid se erguía como un monumento a las consecuencias. 6 semanas después de la cena en la parrilla. Vi a Carlos entrar arrastrando los pies en un traje mal ajustado, flanqueado por un defensor de oficio que parecía apenas salido de la facultad. Sus hermanos no aparecían por ninguna parte. La AEAT había actuado con precisión quirúrgica. Las cuentas de Carlos se congelaron en días. Sus prestaciones de jubilación suspendidas pendiente la investigación. Los cargos criminales cayeron como dominós: evasión fiscal, robo de identidad, abuso financiero a mayores, fraude electrónico.
Cada uno llevaba años de posible prisión. Mamá presentó el divorcio al día siguiente de la cena, usando el abogado que recomendé. Con los activos de Carlos congelados y sus crímenes documentados. Los procedimientos avanzaron rápido. Se quedó la casa. Los ahorros legítimos que quedaban. Y lo más importante. Su dignidad. 60.000 euros en restitución al patrimonio de Miguel López. Leyó el juez del acuerdo. 47.000 en impuestos atrasados. Multas e intereses. Sumando aproximadamente 187.000 euros debidos a la agencia tributaria. El rostro de Carlos estaba gris. Derrotado. El hombre que había pasado 24 años hablando de lo que otros le debían finalmente recibía su propia factura. Testifiqué solo una vez. Exponiendo el rastro de papel con precisión clínica. El abogado de Carlos intentó pintarme como una hija vengativa. Pero la evidencia hablaba más alto que cualquier historia lacrimógena, firmas falsificadas. Dependencias falsificadas. Herencia robada. El jurado deliberó menos de 2 horas. Culpable en todos los cargos. 7 años en prisión. Con libertad vigilada después. Carlos tendría 70 cuando saliera. Sus fondos de jubilación diezmados por pagos de restitución. Su reputación destruida. Mientras lo llevaban esposado. Se volvió a mirarme una última vez. Esperaba rabia. Pero vi solo los ojos huecos de un hombre que por fin se había quedado sin gente a quien culpar. Mamá se mudó conmigo temporalmente mientras reconstruía su vida. Pasábamos las noches revisando álbumes de fotos. Redescubriendo la familia que Carlos había intentado borrar. Se reconectó con la tía Elena. Disculpándose entre lágrimas por las décadas de silencio. La familia de papá la recibió como a una oveja perdida regresando al redil. «Encontré algo», dijo mamá una noche. 3 meses después de la sentencia de Carlos. Me entregó un diario de cuero. Con la letra de papá llenando las páginas. La última entrada. Fechada una semana antes de su accidente, hoy abrí el fondo universitario para Raquel. Aumenté el seguro de vida para asegurar que Sofía y nuestra niña estén bien si algo pasa. El trabajo de un hombre es proteger a su familia. Incluso cuando se ha ido. Tracé sus palabras con dedos temblorosos. Carlos había robado más que dinero, había robado el último acto de amor de papá. Pervirtiéndolo en un arma de control. Tu padre estaría orgulloso. Dijo mamá suavemente. Luchaste por lo que era correcto. Luché por lo que era mío. Corregí. ¿Y tuyo? Hicimos una pequeña ceremonia en la tumba de papá. Solo familia. Su familia real, la tía Elena. Mis primos. Mis abuelos. Que vivieron lo justo para ver la justicia servida. Le contamos que Carlos se había ido. Que su hija había crecido fuerte a pesar de todo. Que las deudas por fin se habían saldado. 3 días después. Cambié mi número de teléfono. Borré mis redes sociales y presenté los papeles para restaurar legalmente el apellido de mi padre. Raquel López. No Raquel Torres. Nunca Raquel Torres. Lo último que supe es que Carlos trabajaba en la cocina de la prisión. Ganando 35 céntimos por hora hacia su restitución. A ese ritmo. Necesitaría aproximadamente 16.000 años para pagarlo. La matemática parecía adecuada para un hombre que había pasado décadas calculando deudas imaginarias. Mamá le envió una carta final a través de su abogado. Nunca pregunté qué decía. Pero parecía más ligera después. Como si por fin hubiera exhalado tras contener la respiración 24 años. En cuanto a mí. Duermo en paz ahora. No más llamadas cargadas de culpa exigiendo dinero.
No más manipulación emocional disfrazada de obligación familiar. No más Carlos. Tenía razón en una cosa, algunas deudas nunca se pueden pagar. La infancia que robó. El padre que borró. La familia que destruyó. Esos libros nunca equilibrarán. Pero verlo arrastrarse a la prisión. Sabiendo que pasaría sus años dorados pagando por sus crímenes. Eso era interés suficiente para mí. La agente de la EAD me preguntó una vez si me sentía vengativa. Persiguiendo a Carlos tan implacablemente. No. Respondí honestamente. Me siento como una contable. Los libros necesitaban equilibrarse. Y por fin. Después de 24 años. Lo hicieron. Carlos pensó que me había enseñado sobre deuda y obligación. Lo hizo. Solo que no la lección que pretendía. Me enseñó que cuando alguien pasa décadas tomando lo que no es suyo, eventualmente llega la factura. Y cuando lo hace, mejor tener el cambio exacto.